Bueno. Bueno, en esta clase 3 vamos a ver, siguiéndole en la unidad 1, bueno, los objetivos de esta clase tienen que ver con que ustedes comprendan la relación que existe entre los conceptos de velocidad de transmisión, velocidad de señalización y ancho de banda, que puedan transformar magnitudes absolutas en decibeles y viceversa. O sea, vamos a ver qué es un decibel y cómo podemos calcularlos, y que el alumno pueda calcular también la capacidad de canal para canales discretos y continuos. Los contenidos tienen que ver con las diferencias entre estas magnitudes que recién citamos, que son velocidad de transmisión y velocidad de señalización, que van a ver se miden en bits por segundo y baudios. Dentro de las unidades de medida vamos a ver el concepto de decibel, y vamos a ver la relación que existe entre las capacidades de canal y ancho de banda, y la medida de capacidad, cómo se calcula, ¿cierto? O cómo se mide la capacidad de esos canales de transmisión. Por último, o relacionado con esto último, vamos a ver la ley de Shannon-Hartley. Bueno, partimos como siempre de un modelo de nuestro sistema de comunicaciones. Este modelo está, como dijimos, teníamos la fuente que generaba el mensaje, y el transmisor tomaba ese mensaje y lo convertía en una señal a transmitir por el canal de comunicaciones, y que esa señal era eléctrica. ¿Sí? Nos vamos a centrar en digamos, en los conceptos que están vinculados con la fuente y el transmisor para el caso de comunicaciones o de, dije bien, fuentes o transmisores de señales digitales. Bueno, vamos a considerar en primer término una fuente discreta, o sea que la fuente está caracterizada por un alfabeto, que es un conjunto finito, no vacío obviamente, de símbolos. Por ejemplo, podemos tener una fuente que está caracterizada por unos y ceros, que es una fuente binaria, o una fuente que podría ser, por ejemplo, nuestro abecedario, una fuente que generaría o transmitiría letras, por ejemplo, o que puede ser, un libro, por ejemplo. O, por ejemplo, que esté formado en una fuente ternaria, que sería este caso, por ejemplo, la utilizada en telegrafía, que utiliza, ¿se acuerdan? Puntos, rayas y espacios. Un mensaje de esta fuente es simplemente una string o una cadena o una secuencia finita de símbolos de alguno de los alfabetos elegidos. Entonces, ¿qué relaciones existe? Vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Qué relaciones existe entre la velocidad de transmisión, la velocidad de señalización y el ancho de banda? ¿Sí? Nosotros ya sabemos lo que es el ancho de banda. Vamos a tratar de definir, ¿cierto?, cuáles son estos dos elementos nuevos. De la teoría de información, cosa que lo van a ver ustedes con el ingeniero Villarreal, ¿se acuerdan? Hablamos que la teoría de información era otro de los grandes desarrollos matemáticos que tienen que ver con las comunicaciones. Surge que la cantidad de información de un símbolo de la fuente depende de la probabilidad de ocurrencia de lo mismo. En teoría de señales, supondremos, esto es una simplificación que vamos a hacer y que hay que tener en cuenta, que la probabilidad de ocurrencia de esos símbolos es la misma para todos ellos. Y en consecuencia, la cantidad de información, medida en bits, porque van a ver que la teoría de información surge que una de las medidas de la información es el bit, es igual al logaritmo en base 2 de m, donde m es la cantidad de símbolos distintos utilizados para representar la información. ¿Sí? O sea, si m es igual a 2, tenemos dos símbolos, entonces el logaritmo en base de 2 igual a 1, entonces cada símbolo, decimos, representa un bit de información. En el dominio de las señales digitales o discretas, ahora estamos hablando de señales, denominamos símbolo a la forma de onda o a la forma de la señal que lleva la información. El símbolo que representa la información de las transmisiones digitales es un pulso, ¿sí? Por eso hemos visto siempre, nuestro estudio anterior en señales ha estado vinculado con el pulso. Cada pulso, como hemos visto, está caracterizado por una amplitud, generalmente una tensión, y un tiempo de duración, ¿cierto? O llamamos ancho del pulso, que le hemos designado con la letra tau,
y que se medía en alguna unidad de tiempo, por ejemplo, segundo. Vamos a denominar velocidad de transmisión, y lo vamos a denotar con la letra R mayúscula, a la cantidad de información transmitida en un segundo. Su unidad es bits por segundo, ¿sí? Como es cantidad de información, se mide en bits, y la unidad de tiempo es el segundo, ¿sí? Entonces, la unidad de información es, la unidad de velocidad, la velocidad de transmisión es el BPS o bit por segundo. Por otro lado, vamos a denominar velocidad de señalización a la velocidad de cambio de la señal, ¿sí? Esto tiene que ver con la física del sistema. La denotaremos con la letra R minúscula y será igual a la cantidad de símbolos transmitidos por segundo, ¿sí? O sea, cantidad de pulsos, podríamos decir, transmitidos por segundo. Si la señal digital, si la señal es digital, o sea, un pulso, su valor es igual al inverso de la duración del símbolo más corto. Esto en el caso de que hubiese símbolos de distinta duración. Y su unidad medida va a ser de símbolos por segundo, o también como se denomina, baudios. Bueno, para aclarar un poco, o para ejemplificar lo que estamos diciendo, bueno, acá tenemos la gráfica de una señal digital. Como vemos, esta señal digital está caracterizada, ¿cierto?, por cuántos símbolos. Si ustedes pueden ver que está caracterizada por dos amplitudes, ¿cierto? Una amplitud positiva y una amplitud negativa, ¿sí? O sea que tenemos dos símbolos o dos tensiones. Una tensión, podemos decir 5 voltios, por ejemplo, y una tensión de menos 5 voltios. O sea que tenemos dos símbolos. Y por otro lado, podemos decir que cuánta información transportan. Y bueno, en este caso dijimos que tendríamos, por ejemplo, una fuente binaria, y en ese caso cada uno de esos símbolos representa un 1 o un 0. En consecuencia, cada símbolo transporta un bit. ¿Sí? Entonces, la pregunta, bueno, podemos decir, bueno, ¿cuál es la velocidad de transmisión? Bueno, la velocidad de transmisión es la cantidad de bits que se transmiten en un segundo. Si suponemos que el tiempo de duración del pulso es igual a 1 milisegundo, y en este caso corresponde con el tiempo de duración del bit, también 1 milisegundo, podemos decir que la velocidad de transmisión, o sea, la cantidad de bits de información que se transmiten, es de 1000 bits por segundo, porque en un segundo se van a poder transmitir 1000 bits. Y por otro lado, como la duración del símbolo es de 1 milisegundo, la cantidad de símbolos que entran en un segundo también es 1000. Entonces vamos a decir que la velocidad de señalización es de 1000 símbolos por segundo o 1000 baudios, ¿sí? Entonces surgen estas relaciones que vamos a ver a lo largo, digamos, de esta unidad y del resto de la materia, ¿cierto? Y es que la velocidad de transmisión es inversamente proporcional al tiempo de duración de un bit, y la velocidad de señalización es inversamente proporcional al tiempo de duración de un símbolo. Una se mide en bit por segundo, la otra se mide en baudios. Ahora fíjense en este otro caso. Acá tenemos otra señal, ¿sí? Otra señal, que hemos puesto que el tiempo de duración del símbolo sea de 1 milisegundo, pero ahora, ¿cuántas amplitudes pueden ver ahí? Si ustedes se fijan, hay 4 amplitudes. ¿Qué podríamos decir? Vamos a ver acá, ¿qué podríamos decir? Podríamos, por ejemplo, ser más 3, más 1, menos 1 y menos 3, ¿sí? O sea, tenemos 4 señales. Y en consecuencia, de acuerdo a lo que han visto ustedes en lógica o en matemática discreta, por ejemplo, ¿se acuerdan de la relación entre verdadero o falso? Al tenemos 4 posibilidades. Con 4 tensiones tenemos 4 posibilidades. Entonces podemos ver, o podemos hacer que cada una de las señales codifique a 2 bits de información, ¿sí? Entonces, decimos, ¿cuántos símbolos tenemos ahora? Ahora tenemos 4. ¿Y cuántos bits de información lleva cada símbolo? Ahora tenemos que cada símbolo lleva 2 bits de información, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como vemos, si ustedes hacemos la cuenta en base a las fórmulas anteriores, van a ver que la velocidad de señalización sigue siendo la misma, porque el tiempo del símbolo no cambió, es 1 milisegundo. Pero ¿qué pasa con la velocidad de transmisión ahora? La velocidad de transmisión es el doble. ¿Por qué? Porque ahora cada símbolo, ¿cierto?, o cada pulso, lleva 2 bits, ¿sí? Entonces, podemos concluir que relación existe entre la velocidad de transmisión y la velocidad de señalización, va a estar dada por esta fórmula,
que nos dice que la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de señalización por el logaritmo en base 2 de m, siendo m la cantidad de niveles de tensión que utilizamos para representar los pulsos. Si m, en el primer caso, es igual a 2, o sea, tenemos 0 y 1, entonces podemos decir que numéricamente la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de señalización. Pero recuerden, numéricamente, porque una se mide en bits por segundo y representa información, y la otra no se mide en baudios y representa los cambios de velocidad de la señal. ¿Ok? Bien, ahora, dicho esto, ¿qué relación tienen estos dos conceptos con el concepto de ancho de banda? Bueno, habíamos dicho, ¿se acuerdan? En la clase anterior, habíamos definido que lo que llamamos la densidad espectral de potencia, que era la gráfica de la potencia de la señal en función de la frecuencia, y que habíamos definido lo que se llamaba el ancho de banda del primer nulo, que era la frecuencia a la cual el aspecto de frecuencia de la señal, ¿cierto? O sea, la curva que representaba la potencia de la señal, pasaba por primera vez por 0. Y que ese punto era igual a la inversa de la duración de un pulso. Y resulta que acabamos de definir justamente a la inversa duración del pulso como la velocidad de señalización. Con lo cual, podemos concluir que el ancho de banda del primer nulo es igual, numéricamente, ¿a qué? A la velocidad de señalización. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, el ancho de banda se mide en hertz, por eso digamos numéricamente. Entonces, ese ancho de banda del primer nulo se mide en hertz y es numéricamente igual a la velocidad de señalización. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación existe entre ahora velocidad de transmisión, velocidad de señalización y ancho de banda? Bueno, acá les dejo una tabla donde digo, bueno, si la velocidad de transmisión aumenta y la velocidad de transmisión, dije bien, baja, y aumenta la velocidad de transmisión, ¿es correcto eso? O sea, de estas 7 alternativas, o 6 alternativas, perdón, ¿cuáles de ellas, cierto, son correctas en función de lo que acabamos de ver? Bueno, esto se lo dejo para que lo resuelvan y lo piensen para la próxima clase. Lo que vamos a ver ahora va a ser el concepto de decibel. El decibel, como vamos a ver, ¿cierto?, es básicamente una medida logarítmica. ¿Sí? Bueno, es básicamente una relación entre dos cantidades, como podría ser un porcentaje. Es una medida logarítmica. Esto es útil cuando las cantidades relacionadas son de magnitudes muy diferentes. Ya vamos a ver por qué. Es adimensional, porque es la relación entre dos cantidades. Es una relación de potencias. Y finalmente se define como la décima parte de un verbo. O sea, decibel es igual a 10 veces el logaritmo en base 10, ojo con esto, logaritmo en base 10 de las relaciones de potencia. Llamamos P2 al numerador y P1 al denominador. ¿Sí? Recuerden que, bueno, acá he puesto esta presentación, o esta parte de la presentación, nos da la definición del logaritmo y las propiedades de la función logarítmica, de las cuales lo que rescatamos es que el logaritmo lo que hace básicamente es una transformación, como la de Fourier, por ejemplo, ¿sí?, que nos hace que nosotros pasemos de multiplicar valores a sumarlos, ¿sí?, o de la potenciación, por ejemplo, logaritmo en base 2x a la n es igual a un producto, n por el logaritmo de x. O sea, en cierta manera nos simplifica los cálculos, puesto que pasamos de algo que es la multiplicación a algo más simple, que es la suma, y de la potenciación a algo más simple, que es el producto. ¿Sí? Bueno, y abajo, que nos va a servir en los cálculos, una relación que nos dice que el logaritmo en base 2 de x, o sea, de algo, es igual a 3,32 por el logaritmo en base 10 de algo. ¿Sí? Una fórmula que nos relaciona entonces los logaritmos en base 2 con el logaritmo en base 10. Bueno, ¿para qué nos sirve también, como dijimos, los decibeles? Las escalas logarítmicas, ¿sí? Recuerden que el decibel es una magnitud logarítmica. En una escala logarítmica, la distancia que hay entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 1, o sea, entre las
centésimas y las décimas, es igual a la distancia que hay entre las décimas y la unidad, entre 10 a la menos 1 y 1, y es igual a la existente entre 1 y 10, y entre 10 y 100, y entre 100 y 1000, y así sucesivamente. O sea que cuando graficamos en una escala logarítmica, como ven acá, ¿cierto? La distancia que hay entre 0,1 y 1 es la misma que hay entre 1 y 10, y es la misma que hay entre 10 y 100. ¿Sí? Eso es una ventaja que nos permite muchas veces utilizar en una misma hoja, por así decir, cantidades de muy distintos tamaños. ¿Sí? Acá, fíjense, en una hoja podemos graficar entre décimas y centésimas, y cientos sería. Por ejemplo, una conocida escala logarítmica es la escala de Richter, ¿cierto? Que es la que mide, digamos, la potencia, por ejemplo, de un terreno. Bueno, volvemos a tener acá, ¿qué cosa? Un circuito eléctrico, un modelo eléctrico, donde tenemos el transmisor, que está caracterizado por una tensión, una corriente o una potencia que entrega. El receptor, ¿se acuerdan? Consume una cierta potencia, aquí está caracterizado por una tensión y una corriente. Y en el medio tenemos un elemento de circuito, ¿cierto? Que puede hacer o que puede darnos como resultado, ¿qué cosa? Que la potencia P2 sea mayor que la potencia P1, o sea que lo que llega al receptor sea mayor que lo que hay en el transmisor, que las potencias sean iguales, ¿sí? O que la potencia recibida por el transmisor sea menor que la suministrada por el transmisor. ¿Sí? Si en el caso de tenemos un circuito pasivo, por ejemplo un medio de transmisión, vamos a tener que P2 es menor que P1. ¿Sí? O sea, la potencia recibida por el receptor es menor que la suministrada por el transmisor. Decimos que tenemos una pérdida. En cambio, si el circuito en central representa un circuito activo, ¿cierto? Por ejemplo, un amplificador, en ese caso la potencia entrante va a ser menor que la potencia saliente. Y decimos que tenemos una ganancia. ¿Sí? De la clase anterior también, ¿se acuerdan? Habíamos definido lo que eran las funciones de transferencia, y habíamos dicho que la función de transferencia, que era una relación que existía entre entrada y salida, se medía o se podía expresar como una relación de potencias. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos lleva a que podemos hablar, o que esa función de transferencia puede representar, o representa, ¿cierto?, una relación de potencias, y en función de lo dicho podemos hablar de una ganancia de potencia, si P2 es mayor que P1, y al ser una relación de potencias, tenemos que la ganancia es P2 sobre P1, ¿sí? Y un valor obviamente positivo. En cambio, bueno, y eso expresado en decibeles, de acuerdo a la definición de decibeles, va a ser 10 veces el logaritmo en base de esa ganancia absoluta. Luego va a ser 10 veces el logaritmo en base 10 de esa relación de potencias P2 sobre P1. Si hablamos de pérdida, entonces P2 va a ser menor que P1, y vamos a hablar entonces de una pérdida absoluta, que digamos va a ser, si lo queremos poner de forma positiva, va a ser P1 sobre P2, o va a ser la inversa de una ganancia. Y en el caso de los decibeles, dando vuelta, va a ser 10 veces el logaritmo de P1 sobre P2, esto para que no dé positivo, si no nos va a dar un valor negativo. Vamos a hablar de una ganancia negativa. Esta gráfica, bueno, lo que trata es de explicar o de ver lo siguiente. Si P2, como el decibel es una magnitud logarítmica que se define como 10 veces el logaritmo en base de algo, ¿cierto? Entonces acá tenemos una gráfica logarítmica. Entonces, si X, en el eje de las X, hacemos que P2 sea igual a P1, entonces esta logaritmo en base de 10 de 1 es 0. Entonces acá tenemos 0 de B. O sea que las abscisas corresponden a digamos, o el punto este de ábside corresponde a los 0 de B. Todas por arriba, digamos, de la curva que está por encima del eje de las X, ¿cierto? Corresponde a valores donde la relación de X es mayor que 1, o sea, P2 es mayor que P1, y por lo tanto representa una ganancia, y por lo tanto positiva. En cambio, los valores de la curva por debajo del eje de las X representan valores de donde X es menor que 1, o sea, P2 es menor que P1, y por lo tanto representan pérdidas, y por lo tanto los decibeles
son negativos. ¿Sí? Esto para que tengan en cuenta con los cálculos. ¿Sí? Como van a ver que en los ejercicios muchas veces van a tener como dato, en forma inversa, van a tener el dato en decibeles, o sea, la ganancia o la pérdida en decibeles, y van a tener que encontrar la ganancia o la pérdida en forma absoluta. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es aplicar la función inversa, o sea, el antilogaritmo, ¿sí? Y vamos a llegar, con un poquito de matemática, a que la ganancia en forma absoluta, dada la ganancia en decibeles, está dada por la fórmula esta, donde dice que G es igual a 10 a la G en dB, que sería el dato dividido 10. En el caso de la pérdida sería 10 a la pérdida en decibeles dividido 10. Recuerden que la pérdida les va a dar un valor negativo. Bueno, dijimos que la relación, el decibel era una relación de potencia, pero como la potencia puede ser expresada en función de tensión, ¿se acuerdan? La potencia era igual al cuadrado de la tensión, también existe una relación en decibeles que nos relaciona, en este caso, a las tensiones. Con un poquito de matemática, podemos ver que la ganancia en decibeles es igual a 20 veces al logaritmo en base 10 de una relación de tensiones, ¿sí? Donde B2 sobre B1 es lo que llamamos la ganancia de voltaje, ¿sí? Que también puede ser una pérdida, ¿sí? Y la función inversa, en este caso, nos dice que la ganancia en voltios, expresa en voltios, es 10 veces, igual, 10 veces la ganancia, esta ganancia en voltios expresada en decibeles, dividido B. Bueno, aquí este cuadro les muestra algunas relaciones de potencia y sus valores correspondientes en decibeles, ¿sí? Unos típicos son de una relación de potencia de 2 a 1, corresponde a 3 decibeles. Una relación de potencia de 1 medio, o sea, perdemos la mitad de la potencia, es igual a 0,5, y eso corresponde a una pérdida de menos 3 decibeles, ¿sí? Son valores bastante típicos, ¿no? Bueno, todo lo que hemos dicho respecto a decibeles. Por otro lado, muchas veces también dijimos que el decibel representa una relación logarítmica y adimensional. Sin embargo, varias porciones de la industria han adoptado algunos decibeles que son medidas relativas, como utilizando, digamos, un nivel de referencia estándar. Entonces surgen nuevas medidas de medida, como son, o nuevas unidades de medida, perdón, como son los dBm, que son los decibeles referidos a 1 milivatio, o los BW, referidos a 1 vatio, o los dBd, como el último, que están referidos a 1 voltio. ¿Sí? También van a escuchar en antenas, por ejemplo, son medidas relativas, pero se definen de otra forma, como los dBi o los dBd. Bueno, en nuestro caso lo que nos interesa, el más que vamos a utilizar, es el dBm, que es una medida en decibeles relativa a 1 milivatio, y se define, como ven, como 10 veces el logaritmo en base 10 de una potencia, X, medida en milivatios, con referencia a una potencia de 1 milivatio. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo, donde tenemos un cálculo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una señal de 100 milivatios, y las queremos expresar en dBm y en dBw, bueno, entonces ahí tienen un cálculo, como ejemplo. Bueno, la misma, le hacíamos así, como habíamos expresado en forma gráfica el dB, podemos expresar también en forma gráfica el dBm, ¿cierto? Nuevamente sabiendo que el dB era 10 veces el logaritmo en base 10 de x, pero en este caso x es la potencia referida a 1 milivatio. Entonces, podemos ver que sobre el eje de las x tenemos el punto donde la curva cruza el eje de las x, que es precisamente donde el punto referido a los 0 dBm, ¿sí? ¿Por qué? Porque la potencia en ese caso sería 1 milivatio, en ese caso equivaldría a 1 y por lo tanto la cantidad de dBm sería 0. Por arriba, los valores que representan la parte que está de la curva que está por arriba de las abscisas, corresponde a valores donde x es mayor que 1. Eso implica que la potencia es mayor que 1 milivatio y por lo tanto tenemos dBm positivos. Por debajo sería la parte de la curva donde x es menor que 1, por lo tanto tenemos que la potencia es menor que 1 milivatio, y hablaremos entonces de dBm negativos. Fíjense
la diferencia, comparen luego la diferencia entre esta curva y la curva de los dB absolutos. Bueno, esto esta gráfica, como ven dice sistema de comunicación en cascada, significa que un sistema de comunicaciones puede estar formado, como dijimos, por un transmisor como primera etapa, un receptor como la última, y en el medio puede haber circuitos activos y pasivos, o sea, puede haber conductores que son pasivos y amplificadores que son activos. Si nosotros quisiésemos calcular la ganancia total digamos, de un sistema de comunicaciones, y lo quisiésemos hacer con valores o ganancias absolutas, tendríamos que multiplicar a todos esos valores. En cambio, si lo hacemos en decibeles, es decir, si las ganancias o las pérdidas están en decibeles, lo simplifica, ¿por qué? Porque lo podemos sumar o restar. Eso es lo que decimos, la ventaja que tienen justamente los decibeles. Bueno, algunas gráficas que se dan en decibeles, por ejemplo, la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos, generalmente esto no se da en forma absoluta, sino que se da en decibeles. Entonces, la curva de 0 decibeles corresponde a todos los valores, digamos, de frecuencia, en que el filtro deja pasar la señal de entrada sin atenuación, ¿sí? Por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale, y por lo tanto, las relaciones de potencia es igual a 1, y por lo tanto tenemos 0 dB. ¿Sí? El punto donde la curva de la respuesta en frecuencia del filtro se hace igual a menos 3 dB, los valores de frecuencia a los que ocurre ese hecho, es lo que se llama el ancho de banda de los 3 decibeles. ¿Sí? Esa es otra definición de ancho de banda, que es muy utilizada en electrónica, digamos, en comunicaciones, y es el que llama el ancho de banda de los 3 decibeles. ¿Sí? Fíjense, en esta gráfica lo que estamos mostrando es algo que en cierta manera engloba muchas de las cosas que hemos estado viendo, y es, fíjense, acá el que tenemos un circuito RC, ¿cierto? Que se acuerdan que el circuito RC habíamos dicho que la capacidad se oponía a los cambios de tensión y que por lo tanto había un retardo, y que nosotros podíamos definir lo que llamamos una constante de tiempo, que era el producto de la resistencia por la capacidad. ¿Sí? Se define lo que se llama el tiempo de subida, porque se acuerdan que si teníamos un circuito resistivo puro, la curva pasaba de cero, de un escalón, pasaba de 0 a un máximo en tiempo t igual a 0. Y que eso no ocurría cuando teníamos un circuito RC, porque ahora el crecimiento de ese flanco, imagínense que el flanco de un pulso, ya no es instantáneo, sino que tiene una cierta curvatura exponencial. ¿Sí? Entonces se define el tiempo de subida de esta curva como el tiempo que tarda en pasar esta curva, la exponencial, de un 10 a un 90% del total de tensión. Y ese tiempo, o ese constante, ese tiempo de subida, que se puede demostrar es 2,2 veces el tiempo de la constante tiempo, perdón, del circuito, corresponde, ¿cierto? Corresponde, para el caso de un circuito RC, al punto donde en la respuesta en frecuencia de esto que sería un filtro pasabajos, cae o deja pasar los componentes de potencia hasta la mitad de la potencia de la señal, y que corresponde a lo que acabamos de denominar el ancho de banda de los 3 decibeles. ¿Sí? Entonces existe una fórmula que es muy útil, que es lo que relaciona precisamente el tiempo de subida de la curva, que es lo que llamamos, como dijimos, el tiempo de subida de la curva, ese T sub R, con el ancho de banda de los 3 decibeles. Esta fórmula que ven aquí en el recuadro. ¿Sí? Entonces ahí estamos relacionando entonces el tiempo de subida de un filtro RC, que es un caso típico de lo que se llama un filtro pasabajo de primer orden, con la respuesta en frecuencia de este filtro y el ancho de banda de los 3 decibeles. Bueno, esta otra gráfica que van a encontrar más adelante, la he puesto acá para que acá tenemos que esta gráfica que representa la respuesta en frecuencia de un UTP, ¿cierto? De un cable, categoría 5E, la respuesta, digamos,
es la curva de atenuación, o también llamada pérdida de inserción. Y acá lo he puesto para que vean que la atenuación o la pérdida de inserción depende, como decíamos, del cable, depende de la frecuencia y depende de la longitud del cable. ¿Sí? Bueno. Bueno, por último, acá, esto lo van a ver, como dije, con el ingeniero real, es simplemente una introducción a la teoría de la información con cosas que hemos visto nosotros ya, por otro lado, en fórmulas que hemos estado viendo, ¿no? Y que acá estoy mostrándolo simplemente en un desarrollo histórico. En 1927, Nico determinó que el número de pulsos independientes que podían pasar a través de un canal de telégrafo por unidad de tiempo, que es lo que acabamos de llamar como velocidad de señalización, está limitado a 2 veces el ancho de banda del canal, ¿cierto? O sea, el límite inferior, que sería R igual a 2B, ¿cierto? Ese B es lo que se llama el ancho de banda en Nyquist, que es otra definición de ancho de banda, ¿sí? O sea, el ancho de banda en Nyquist es igual a la mitad de la velocidad de señalización. Ese mismo año, Hadley, otro trabajador de una empresa que se llamaba, que hoy se le llama, eran los laboratorios Bell en ese momento, formuló una manera de cuantificar la información y su tasa de información a través de un canal de comunicaciones, y Halder llega a que el número máximo de pulsos distintos que se pueden transmitir y recibir de manera fiable sobre un canal de comunicaciones está limitado por el rango dinámico de la amplitud de la señal, esto es, entre qué valores máximos y mínimos puede variar la señal, y la precisión con la cual el receptor puede distinguir la cantidad de niveles que podemos poner entre esos dos valores máximos, que es lo que llamamos M. Y nos da, fíjense, la fórmula que nosotros ya hemos usado, que era R igual a R por el logaritmo en base 2 de M, y ahora reemplazamos R por 2B, nos queda que R igual a 2 veces por el logaritmo en base 2 de M. ¿Sí? Y en 1944, Shannon, que es el padre, digamos, de lo que se llama la teoría de información, tal como la conocemos hoy, demuestra cómo calcular la capacidad de un canal por una descripción estadística del canal. O sea que él tiene en cuenta las probabilidades de ocurrencia de los símbolos y establece que, dado lo que se llama el primer teorema de Shannon, dado un canal construido con capacidad C e información transmitida a una tasa R, velocidad de transmisión, si la velocidad de transmisión es menor que C, existe una técnica de codificación que permite que la probabilidad de error en el receptor se haga arbitrariamente pequeña. ¿Sí? Bueno, esto se lo dejo para que lo lean, y paso directamente a esto que nos dice que la capacidad de canal es el máximo valor de velocidad de transmisión, es decir, la velocidad de fuente de transmisión se machea con las características de canal, de manera que el receptor puede recuperar la información transmitida con una probabilidad de error mínima. ¿Sí? Esa es la definición de capacidad de canal. Para canal ideales digitales en ruido, tenemos que la capacidad de canal es igual a 2B, 2 veces el ancho de banda, por el logaritmo en base 2 de M, ¿se acuerdan? M de la cantidad de niveles, que es lo que podíamos codificar nuestra señal, y B igual a R sobre 2 el ancho de banda de Nyquist. ¿Sí? Este es la fórmula de capacidad de canal de Hadley. ¿Sí? Bien, que no tiene en cuenta el ruido. Volviendo a nuestro modelo de sistema de comunicaciones, es precisamente el modelo de sistema de comunicaciones de Shannon, el que usó Shannon para desarrollar su teoría de información, su teoría, digamos, de la información. En este caso, ahora yo me voy a centrar en esta otra parte, que es la relación que existe entre la señal transmitida y el ruido, ¿cierto? Siendo el ruido, toda señal, ¿se acuerdan que decimos que distorsiona la señal? O sea, que modifica los valores de la señal de manera tal que el receptor, o la señal recibida por el receptor, no es igual a la señal transmitida. ¿Sí? Entonces, en función de eso, se define la relación señal-ruido, o sea, en función de eso, la relación que existe entre la potencia transmitida y el ruido, entre la potencia de la señal transmitida y el ruido, es lo que se llama relación señal-ruido. ¿Sí? Como dije bien, es una relación de potencias, y si es una relación de potencias, puede ser expresada en forma logarítmica. ¿Sí? Shannon demuestra
que la capacidad de Kandel para canales continuos con ruido, es la llamada ley de Shannon-Hartley, es igual a el ancho de banda, el producto del ancho de banda, por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. Esa capacidad se mide en bits por segundo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta lo siguiente, esto con respecto a los ejercicios, tengan en cuenta que el logaritmo es logaritmo en base 2, van a ver que en teoría de información logaritmo en base 2 a bits, y la relación señal-ruido que va en esta fórmula no es adimensional, no está dada en decibeles. O sea, si el ejercicio nos plantea o nos da como dato la relación señal-ruido en decibeles, hay que pasarlo a ganancia o pérdida en forma absoluta. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente para recordar que ¿se acuerdan que hablamos de un sistema en cascada? Que había amplificadores que eran circuitos activos y había cables que eran circuitos pasivos, ¿cierto? Entonces, el amplificador lo que hace es, lo que trata es recuperar la potencia perdida en el cable, o atenuada en el cable, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En un circuito analógico, cuando los amplificadores amplifican la señal y amplifican el ruido, de tal manera que, como ven, se va degradando la relación señal-ruido, porque si bien la señal se recupera, el ruido va a aumentar. En cambio, en un sistema digital no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el sistema digital, los amplificadores están en lo que se llama repetidores, que van a ver ustedes como es un hub, un switch o un router, por ejemplo, que lo que hace es reconstituir la señal, lo que hace es reconstituir el bit de información. Bueno, se habla también de una relación señal-ruido digital, que es la relación, acá está la deducción, entre la energía de un bit y lo que se llama ruido térmico por unidad de ancho de banda. Esto se lo doy ¿por qué? Porque van a ver algunas gráficas, como la que sigue a continuación, donde ven que en las abscisas tenemos precisamente esa relación señal-ruido digital en decibeles, y en ordenadas tenemos lo que se llama VER, que es una medida de la cantidad de errores que se producen al transmitir una señal digital. ¿Sí? Bueno, les dejo en la presentación en forma impresa algunos ejemplos de cálculos con decibeles. Les sugiero que lo hagan ustedes y luego verifiquen si los cálculos, digamos, bueno, se hicieron bien los cálculos, por supuesto que tienen también las respuestas. Les dejo también, o les voy a dejar también, o les vamos a dejar también una guía de ejercicios resueltos, que la idea es que resuelvan los ejercicios antes de ver las soluciones, y una vez resuelto, bueno, verifiquen precisamente las soluciones para la clase donde hagamos, digamos, el práctico. Eso es todo por hoy, y nos veremos en la próxima clase.